Hola, bienvenidos a este video. Queremos compartirles nuestro proyecto que surge a partir del semillero de investigación Subjetividad Política e Infancias, que está a cargo la docente Ada Marcela González Riveros. Este proyecto está conformado por Aura Tatiana Infante y quien les habla, Lady Catherine Garzón. Somos estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Educación Preescolar de la Fundación Universitaria Unimonserrate. A continuación, compartiremos nuestra investigación, que se titula Subjetividad Infantil a partir de la interacción con los videojuegos. Bueno, mi nombre es Aura Tatiana Infante Castillo y quisiera empezar con una reflexión de esta obra que vemos acá de Peter Bruegel denominada Children's Games. Bueno, seguramente ustedes acá ven una serie de juegos que a lo mejor evocan nuestra infancia, ¿no? Entonces acá este señor hace una pintura evocando ciertos juegos tradicionales como es la carretilla, la golosa, la lleva, cuando jugábamos a la cocinita, cuando jugábamos a saltar la cuerda, a las escondidas, a los congelados. Bueno, muchos juegos que seguramente muchos de ustedes, incluso yo, disfrutamos en nuestra infancia y que al mismo tiempo hoy día ya no se ven reflejados ni se ve en los barrios, en los colegios, estos tipos de juegos. Ya estamos viendo otro tipo de juegos como los que ustedes ven acá. Entonces sí quiero llevarlos como a reflexionar y los queremos llevar a eso, a realmente cómo estamos también propiciando y estableciendo esas relaciones pues con el juego. En nuestra contextualización, nosotras realizamos nuestra investigación en una institución educativa pública que está ubicado en la localidad 17 de Candelaria. Por otro lado, estuvimos con un grupo de niños de 5 a 8 años aproximadamente del grado primero. Este sector se encuentran habitantes que han sido desplazados por la violencia. Por otro lado, percibimos que esta institución emplea métodos tradicionales. Igualmente, en las familias se encuentra como ausencia de padres y madres jóvenes cabezas de hogar y padres de la tercera edad. Como objetivo general, establecimos identificar las subjetividades que emergen de las relaciones que establecen los niños y las niñas con los videojuegos. Como objetivos específicos, propusimos identificar los factores asociados al uso de los videojuegos por parte de la población infantil e implementar una secuencia de actividades que permita reconocer las emociones, pensamientos y discursos que configuran la subjetividad del niño usuario de los videojuegos. En nuestro grille de antecedentes que soportan nuestra investigación tenemos autores como Juan Carlos Amador, Gabriela Dicker, David Buckingham, Cristian López y Nina Cabra. Bueno, nuestro primer referente es Gabriela Dicker, donde ella nos habla sobre el consumo infantil. Es aquí donde se refleja que nuestras infancias están sometidas a una nueva era digital. Entonces, realmente se genera un consumo en nuestra población infantil, en poder estar comprando ciertos dispositivos tecnológicos, ciertos elementos que pueda saciar como esa necesidad, ¿sí?, de los mismos niños. Entonces es aquí donde hay una necesidad y una satisfacción, de la necesidad de querer, de desear ese elemento, ese dispositivo tecnológico, bueno, juguete, y esa satisfacción en el momento en que lo logran obtener, ¿sí? Entonces, y que eso nos hacía quizás las ganas de quizás tener más dispositivos o de estar comprando más juguetes, ¿sí? Siempre desean obtener más y más y más. Entonces es aquí donde pues hay unos niños autizados, donde ellos tienen unos conocimientos previos en el momento en el uso de estos medios y dispositivos tecnológicos, ¿sí? Entonces es aquí donde se genera una transformación de los niños y de los objetos, ¿sí? Mediante pues el uso que ellos les da.
Bueno, tenemos también a Juan Carlos Amador, es un investigador que se ha interesado por consultar esas relaciones que se establecen pues, con estos dispositivos. Él menciona de una evolución, es decir, de cómo hemos pasado del juguete al dispositivo. Por otro lado, menciona también las construcciones de diálogo que los niños tienen, de cómo pasan de lo familiar a lo desconocido. Habla también desde la subjetividad desde un contexto sociocultural, es decir, de cómo los niños pueden de alguna manera ser similares en el videojuego a lo que es su contexto. O, en su defecto, cómo los niños pueden utilizar un videojuego que identifiquen su alrededor. Y por último, él habla de las nuevas realidades y formas de vida, que es en lo que consiste nuestro proyecto de investigación, de cómo configuran esas subjetividades pues, a los niños. Otro referente que aporta a nuestra investigación es David Buckingham. Él nos habla sobre los niños que mantienen más tiempo con los medios tecnológicos y realmente esto lo confirmamos porque en muchas de nuestras intervenciones que realizamos con estos niños en esta institución, ellos nos decían, nos comentaban, ¿sí? Donde generábamos como ciertos grupos de discusión donde ellos siempre llegaban del colegio pues a sus casas y ellos se mantenían jugando pues en el computador o se iban a jugar Xbox con sus primos, amigos de ahí del barrio o también les prestaba pues los celulares de los padres y pues se mantenían casi la mayor parte en la tarde jugando, ¿sí? Entonces realmente pues se reflejaba eso, de que pasaban como más con estos dispositivos tecnológicos que quizás haciendo otro tipo de actividades cotidianas. Se genera también una tecnología individualizada, donde muchas veces desde algunos niños desde muy temprana edad ya tienen un celular propio o en sus cuartos pues se refleja que ya tienen un televisor o tienen ya consolas, ciertos videojuegos que ya son propios de ellos. Esto genera que las infancias sean independientes, autónomas, que realmente sean creativas y se genere como una libre expresión. También nos habla sobre la competitividad, pero como una forma de subjetividad, ¿sí? Entonces se genera así una competencia, pero no como muchas veces lo vemos como la competencia de la rivalidad, sino como una competencia, pero como una habilidad. Tenemos también en nuestro proyecto de investigación a Nina Alejandra Cabra Ayala. Ella es colombiana, docente, investigadora y coordinadora del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos IESCO de la Universidad Central. Ella tiene un artículo denominado Videojuegos, máquinas del tiempo y mutaciones de la subjetividad. Este artículo explora las relaciones que tienen la nueva sociedad contemporánea con los dispositivos y de cómo los videojuegos se perfilan como lugares de reconfiguración de las formas de la subjetividad y como agentes potenciales del conocimiento. Bueno, en nuestras categorías de investigación se encuentra la categoría de subjetividad de género e identidad, competencias, rivalidad y habilidad, lecturas de mercado, interacción y participación, narrativas digitales y preferencias en videojuegos. Estas categorías nosotras las seleccionamos debido pues a que es aquí donde en estas profundizamos pues nuestras intervenciones, ¿sí? Donde pues nosotras teníamos una observación participante, ¿sí? Entonces acá pues quisimos como profundizar si realmente se generaba aquí esas competencias, donde realmente sí generaba una lectura de mercado,
¿sí? Donde había una interacción y una participación activa de estos niños y donde se encuentran unas narrativas digitales y unas preferencias por ciertos videojuegos, ¿sí? Donde las narrativas digitales por lo menos ellos nos cuentan como esas historias de esos videojuegos. Y pues hay una subjetividad de género y identidad, ¿sí? En la subjetividad de género donde pues los niños procuran como jugar ciertos juegos y las niñas pues otro tipo de cosas. Entonces, aquí pues más adelante profundizaremos más como estas categorías. Bueno, la metodología que nosotras utilizamos en nuestra investigación, realizamos fueron talleres donde pues nosotras recolectábamos datos, indagábamos, observábamos y analizábamos los gustos y los intereses pues de estos niños. Tratamos de pues percibir los imaginarios pues de ellos. Utilizamos una técnica de observación y acción participante. También utilizamos fichas de observación y un registro fotográfico y videos. El diseño metodológico es aquí donde pues, se generan pues, unos instrumentos y unas metodologías como diarios de campo, las fichas de observación. Nos basamos mucho en las historias de vida de los niños, ¿sí? Para profundizar pues más nuestros datos y pues poder lograr dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, y pues generábamos ciertos conversatorios y grupos de discusión. Es importante tener en cuenta que nuestra investigación tiene un enfoque histórico hermenéutico y nuestra investigación es cualitativa, participante, interactiva y discursiva. Desde la categoría de subjetividad, género e identidad, logramos analizar e identificar que las infancias están inmersas en distintos lenguajes, acciones e ideologías que corresponden a los sucesos que tienen los videojuegos, en este caso Mario Bros, Angry Birds y juegos de princesas. También analizamos que los niños y las niñas de alguna manera se constituyen a partir de esas interacciones que tienen ellos con estos videojuegos, es decir, de cómo se asemejan como a esas formas simbólicas. En uno de los talleres que nosotras aplicamos, logramos observar que efectivamente si en Mario Bros. Mario utiliza unas tiras rojas, el niño en la vida real las utiliza. Si Mario Bros. En el juego hace puños o tiene cierta voz, el niño hace eso en la vida real. En uno de los talleres pasó eso, de cómo un niño hacia otro niño, su lenguaje estaba dado mediante este personaje que es Mario Bros. Entonces nosotras analizamos esos movimientos que tiene el videojuego, esos movimientos que tiene Mario Bros, lo que hace Bros, y efectivamente se replicaba de alguna manera en este niño. Por lo que deducimos que a partir de estos análisis de esta categoría, tanto niños como niñas viven una infancia en la que pueden ser ellos mismos, ¿sí? Pero al mismo tiempo en la que también se quieren parecer o asemejar a estos personajes y tener en la vida real ciertos comportamientos o ciertas maneras de ser que ven pues en estos videojuegos. En la categoría de competencias, rivalidad y habilidad, logramos identificar que en la mayoría de las situaciones los niños emplean diversas estrategias. Esto hablándolo desde la competencia habilidad, ¿sí? Aquí nos referimos a qué? A que el niño, si está jugando, piensa antes de hacerlo. Es decir, si estamos en el nivel 3 de Mario Bros, el niño seguramente antes de pasar del nivel 2 al 3, pues tiene que pensar muy bien cómo va a hacer para que no pierda. No sé, si tiene el videojuego donde Mario tiene que saltar para no matarse,
el niño piensa, bueno, ¿yo qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a presionar? ¿Será que si salto me puedo caer? ¿Será que si no salto pierdo? A eso nos referimos. Utilizan distintas estrategias, digamos que para poder alcanzar ese objetivo, que es pasar pues un nivel, ¿no? Reconocen también sus funciones y herramientas para pasar los niveles con victorias. Acá ya hablamos de herramientas, entonces sabemos que algunos de estos videojuegos, para poder alcanzar esos niveles, para poder ganar, para poder pasar de nivel, se necesitan de varias herramientas. Por ejemplo, en el juego de Angry Birds, los mismos niños nos mencionaban para qué servía cada función. Entonces está el pajarito que tira la bomba, está el pajarito que explota, está el pajarito que vuela y saca 3 pajaritos y destruye ciertas cosas del juego, ¿sí? Entonces también ellos utilizan esta serie de herramientas para poder pues alcanzar ese objetivo de pasar de nivel o de ganar. Por otro lado, nos conlleva interpretar aquellas relaciones y sensibilidades que tienen también estas infancias, desde la rivalidad, es decir, de que yo si voy a jugar con fulanito, con fulanita, voy a ganar. Así nos sucedió en otro de los talleres que aplicamos con los niños. Entonces, siempre surgían conversaciones o diálogos donde los niños mencionaban, es que yo siempre gano, es que si yo juego con mi hermano o con mi amigo, yo siempre gano y yo siempre voy a ganar y a mí no me gusta perder. Como habían también otros niños que su intención no era ganar ni perder, sino pasar un rato agradable pues con la persona que estuviera jugando. ¿Sí? Entonces se ven desde esos 3 tipos la competencia, desde la habilidad, pero también desde la rivalidad. También logramos identificar esos juegos de rivalidad que se dan a partir de la distancia, es decir, desde los juegos online, ¿sí? Como a partir desde acá yo puedo generar cierta preferencia de ganarle a la otra persona que sin conocerla o sin saber quién es, yo le tenga o le pueda ganar. Y finalmente, en esta categoría, concluimos que los niños no solamente son capaces de desarrollar esas capacidades motrices, sino también los lleva a tener habilidades para la resolución de problemas, la toma de decisiones, la búsqueda de información y una buena organización, pues para poder alcanzar, como les mencionaba anteriormente, ese objetivo o ese logro. Bueno, y tenemos nuestra otra categoría que son lecturas de mercado. En esta categoría identificamos los siguientes aspectos. 1. Los niños tienen claro cuándo son dispositivos ajenos y cuándo son dispositivos propios. Es decir, que ellos saben que hay un sitio adecuado para ir a jugar o que alquilan ciertos dispositivos por un límite de tiempo o por un valor económico para poder jugar. Pero también están aquellos que saben qué es lo que tienen. Entonces, ellos nos mencionaban en muchas ocasiones que en sus casas, a pesar de que vivían como en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Tenían ciertos dispositivos de videojuegos, tenían celulares, tablets y muy pocos iban a la tienda a jugar y pagar cierto valor pues por pasar un tiempo allí. Por otro lado, también analizamos que ellos reconocen que tienen la edad apropiada de tener un dispositivo y que desde temprana edad pues ingresan a este mundo digital. Entonces, en este aspecto, en uno de los talleres que hicimos, nos dimos cuenta que un niño de 6 años ya reconoce o ya sabe si puede tener esta serie de dispositivos, también reconoce si el juego es original, si es pirata. Entonces si es pirata nos contaba que lo vendían en la calle, pero que seguramente este juego pirata podía dañar la consola y al mismo tiempo, al ser
juego pirata le salía más económico a su mamá o a su papá para comprárselo y pasar un rato pues agradable, mientras que si lo compraba original le iba a salir muy costoso y sus papás pues no iban a tener el factor económico para podérselo brindar. Y finalmente logramos también leer en esta categoría y analizar e identificar que los niños tienen preferencias en los juegos. En la mayoría de talleres que aplicamos, concluimos que los juegos de mayor preferencia es Halo, GTA, Mario Bros, Angry Birds. Pero sobre todo en niños son juegos violentos de alguna manera. Más o menos, no sé, de 15 niños, 3 jugaban Mario Bros, aunque todos conocían el juego, pero en su mayoría jugaban otro tipo de juegos que no están acordes a su edad de 5, 6 años. Bueno, otro hallazgo que nosotras encontramos es la interactividad y participación de los niños como usuarios en el contenido de los videojuegos. Entonces, esta interactividad y esta participación pues son unos aspectos muy importantes que debemos resaltar, ¿sí? Donde pues hay algunos videojuegos que pues se ven muy relacionados con los objetivos de victoria y el fracaso, ¿sí? Donde pues eso es lo que determina algunos juegos. Entonces cuando hablamos de ganar, pues entonces eso quiere decir el desenlace pues de ese juego pues está en términos de victoria, ¿sí? Donde pues se atribuye a un esfuerzo o hay una lucha pues para llegar como a una meta. Es importante tener en cuenta que estos juegos que son masivos, que son en línea, online, pues contienen una trayectoria de transformación, ¿sí? Entonces hay un lenguaje y una temporalidad real del juego donde pues se mantiene como un dominio sobre pues su entorno, sobre ciertos mecanismos, sobre como una comunicación y una interacción y pues la relación que pues genera entre el usuario y los personajes que ellos seleccionan. Entonces, al hablar de la interactividad y de la participación, implica como la intervención del niño como usuario a este contenido del videojuego, ¿sí? Entonces, donde el niño tiene claro las herramientas de las funciones, entonces le permite una transformación de él como espectador, que es el actor principal del videojuego. Entonces lleva así un diálogo individualizado que con los servicios y los contenidos que pues le permite las aplicaciones. Bueno, otro de nuestros hallazgos se llama sobre las narrativas digitales como la integración de lenguajes. Entonces aquí pues realmente nosotras vimos que las narrativas digitales pues son historias digitales, ¿no? Donde pues nos damos cuenta que en los juegos, ¿sí? En los videojuegos hay pues ciertas imágenes, músicas, hay colores, ciertos avatar, ¿sí? Donde pues los niños están ahí presentes. Entonces, estas narrativas pues se entienden como una forma de narrar, perdón, de poder configurar, de poder dar como un aprovechamiento como estético de las tecnologías digitales. Entonces se genera pues una comunicación donde pues hay una expresión, ¿sí? Mediante como esa comunicación. También pues podemos decir que estas plataformas pues están soportadas pues por ciertas redes que impulsan y generan pues un sistema como muy metodológico que pues permite generar como unos procesos de enseñanza, de asimilación de aprendizaje, o si no pues que promocionan el manejo pues de estas tecnologías y que provoca como un intercambio pues de ciertas experiencias de los videojuegos pues con la vida real. Entonces pues estos videojuegos generan mucho estas narrativas digitales. Entonces, donde pues se utilizan pues diferentes como recursos de multimedia, ¿sí? Donde pues se encuentran como lo que te digo, animaciones, textos, ¿sí? Estos recursos digitales.
y está presente esa interactividad en el videojuego que pues permite como que al jugador tomar ciertas decisiones y pues poder participar activamente y desarrollar pues esa narrativa en el juego, de poder dialogar, poder compartir, poder crear como ciertas actividades en ese juego, interactuar con el otro cuando son juegos online. Entonces el poder tener como esas posibilidades comunicativas que pues ofrece como estos videojuegos. Bueno, otro hallazgo que está muy presente fueron esas preferencias, ¿sí? De los videojuegos, donde está también presente esa subjetividad de género. Entonces, cuando hablamos de las preferencias, es que realmente hay niños que pues se inclinan por unos videojuegos muy diferentes a otros niños, ¿sí? Como digamos muchas veces ciertos dispositivos tecnológicos, también ellos se inclinan por jugar mejor en el computador o no, más bien jugar quizás en el celular, que es más factible para algunos niños. Entonces, se genera como esas preferencias, ¿sí? Entonces, en primer lugar, pues las preferencias de los niños son consumidores, como lo hablábamos en un primer momento, que nos hablaba Gabriela Dicker. En cualquier mercado suele mantener una relación estrecha digamos, de ese consumo y pues también del nivel socioeconómico. ¿Sí? De la edad, del género, ¿sí? Donde se enmarca entre el niño y la niña, pues que acceden muy fácilmente a los videojuegos, ¿sí? Desde esos dispositivos tecnológicos, ¿sí? Entonces se reflejan también como esas preferencias de los juegos, como juegos de estrategia, los juegos online, juegos de construcción, minijuegos, juegos de deportes, juegos en tiempo real, juegos en 3D, aventuras, juegos educativos. Bueno, existen millones de juegos, sí, que están en estas plataformas. Entonces los videojuegos pues contienen un amplio contenido para seleccionar, sí, ciertos juegos que sean para el interés pues de estos niños como usuarios, ¿sí? Entonces es un espacio imaginario, ¿sí? Donde pues se puede generar una materialización de la demanda social en el videojuego. Entonces es importante que estos videojuegos pues se puedan transformar pues su estructura del personaje, ¿sí? En relación pues con el juego. Entonces, puesto que pues también el jugador pues revive, ¿sí? Corrige y pues recrea como ciertas experiencias pasadas, ¿sí? Para poder anticipar unos roles y unos acontecimientos futuros, donde pues está la espontaneidad y la repetitividad. Entonces es importante que acá se refleja como esos niveles, ¿sí? En el juego, donde pues el niño es capaz de pasarlos, ¿sí? Donde se tiene en cuenta pues esas experiencias y que acá se puede aceptar el error, ¿sí? Donde pues están esas habilidades que permiten llegar a esa meta y a esa victoria. Entonces a esto nos referimos con esas preferencias a los videojuegos, donde pues el niño es capaz de pasarlos, ¿sí? Donde se tiene en cuenta pues esas experiencias y que acá se puede aceptar el error, ¿sí? Donde pues están esas habilidades que permiten llegar a esa meta y a esa victoria. Entonces a esto nos referimos con esas preferencias a los videojuegos. Bueno, finalmente, en estos hallazgos que les acabamos de mencionar, cabe resaltar que hay distintas subjetividades, que hay distintos modos de ser, que hay distintos modos de pensar, de actuar, y los niños son esos. Las infancias son esas, son varias infancias, no es una sola, son infinitas infancias que hay en este mundo. Entonces, en nuestro proyecto, digamos que definimos que son diversas infancias, que desde la crianza se van también generando y se van de alguna manera configurando esas personas, esos niños, esos seres humanos, y de alguna manera también se va identificando esas relaciones que surgen a partir
no solamente desde la crianza, no solamente desde las relaciones que hay con los otros, sino también cómo se va configurando desde la parte digital, que fue lo que nosotras pues quisimos analizar, ¿no? Cómo eran esas interacciones con estos dispositivos, con estos videojuegos, y realmente nos cabe concluir que son diversas infancias, que realmente depende de los padres de familia, depende también de los maestros, de las instituciones, decir que los videojuegos no hacen daño, siempre y cuando les demos un buen uso, siempre y cuando lo empleemos con una buena intencionalidad, ¿sí? Muchos de los investigadores decían eso, es que acá el dispositivo no es malo, acá el dispositivo es saberlo usar, ¿sí? Porque es que también desde un videojuego tú puedes aprender a crear estrategias, puedes aprender a, no sé, a leer, a entender otros lenguajes, ¿sí? Y efectivamente pasa. Muchos de estos videojuegos también lo analizábamos y era que unos venían en inglés y el niño ya de inmediato pues él entiende esta serie de, digamos que distinto lenguaje, ¿no? Que en este caso algunos vienen ya en su mayoría en inglés, pero el niño lo puede comprender y entender rápidamente. Entonces yo creo que es importante eso y como conclusión decimos eso, que hay diversas infancias y que nuestro juego acá, nuestro rol acá es saberle dar un buen uso a eso. Y sé que con ese tipo de mediación, tal vez, como lo es un videojuego, podemos hacer grandes cosas y sobre todo podemos generar ciertas experiencias significativas, ciertos aprendizajes buenos, siempre y cuando no se convierta el juego en que para las familias sea como, ay, lo voy a poner a jugar para que se esté quieto o para que no llore o como para que esté juicioso y callado todo el día. Y no, queremos que realmente esto trascienda y se cambie un poco como este tipo de prácticas y concepciones. Así que nada, les agradecemos mucho, gracias por prestarnos atención. Y bueno, desde la distancia un abrazo y esperamos que les haya interesado y que les haya gustado mucho nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Adiós.